Yo creo que mucha gente le dice, bueno, medicina ancestral, ¿qué es eso? Qué miedo, ¿sí o no? Ujú, ujú. O no, 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 yo no soy preparado. ¿Qué tienes para decirle a esas personas? Porque de pronto muchos van a decir, no, pero si en ese taller usan eso y yo no quiero, ¿será que puedo o no puedo ir? ¿Sí o Claro. no? Bueno, número uno, los talleres siempre ofrecemos las medicinas y son de uso voluntario. Así usted haya ido al taller, tiene la opción de tomarlas, recibirlas, procesarlas o no. Siempre va a ser voluntario. Número dos, la cantidad que utilizamos en los talleres es una cantidad mínima para lograr un proceso más suave. No es un proceso totalmente fuerte, sino más bien sutil, ¿no? Y en la medida que se avanza, pues obviamente se van de pronto aumentando las cantidades, pero eso va dependiendo muchísimo de la persona. Bueno, y por otro lado, medicinas tenemos varias. Trabajamos con varias medicinas y eso va dependiendo la intención que tengamos, la clase de personas que llegan, la necesidad que tienen las personas frente a esta situación, esta problemática. Una de ellas es, nos gusta muchísimo la psilocibina. La psilocibina o los honguitos mágicos, los honguitos, los niños santos. Y digo niños porque son maravillosos. Nos permiten experiencias muy bonitas. No son experiencias, como llaman por ahí, revolcadoras, ¿no? Son experiencias que me permiten a mí entrar de una forma muy sutil a ese mundo interior, a ir a lograr ese proceso de autorreflexión, autoconocimiento. Esa es una de las medicinas que utilizamos bastante. También utilizamos el yagé, la medicina conocida como yagé, como ayahuasca, que también es una medicina milenaria, muy conocida como la abuela y el abuelo. Tiene la integración de dos plantas y entonces la hace una medicina muy fuerte, muy poderosa. Entonces, esas sí se utilizan en otros espacios, con un poco más de tiempo, porque es un poco más introspectiva. Esa es otra. Otra medicina que utilizamos bastante es el agua de mar. El agua de mar es una medicina ancestral que muy pocos conocen acerca de esto, pero afortunadamente, gracias a los médicos por la verdad, se ha conocido bastante acerca de los beneficios y las bondades que tenemos con el agua de mar. Personalmente yo me la inyecto de forma intravenosa y la tomo diariamente en ayunas y en la noche. Y tengo muchas personas que nosotros hemos acompañado en sus procesos que también conectan con esta medicina que es el agua de mar. Tenemos otras medicinas también como el ambil, que es tabaco con sales, minerales especiales. Tenemos el mambe, utilizamos las medicinas como la palabra. La palabra es una medicina poderosa porque nos permite llegar. La palabra es como una espada de doble filo que llega y entra y te permite mover cosas en tu estructura de pensamiento. Entonces, si tenemos la disposición con las medicinas ancestrales en un círculo de palabra, entonces esas medicinas nos permiten la entrada a la palabra, que es otra medicina poderosa con la que trabajamos nosotros. La palabra nos ayuda a avanzar, a comprender, a llegar al espíritu de las personas, por decirlo de esa manera. Yo te quiero preguntar así ya a modo de ejemplo, porque con Diego me olvidó preguntarle, pero a modo de ejemplo, ¿cómo encontraste tu sombra? Un ejemplo que me puedas decir de sombra que hayas vivido tú, que hayas encontrado, cómo lo encontraste, cómo lo combatiste o lo integraste o lo sanaste a través de las medicinas ancestrales, y cómo eso ya cambió completamente en tu vida. Bueno, yo te voy a decir dos cosas importantes antes de entrar al ejemplo y a la experiencia personal. La primera, estoy una convencida de que nosotros somos seres espirituales que vivimos a tener una experiencia humana. Eso lo dijo, creo que fue Pierre Chardin, creo que era un jesuita, y lo comparto porque siento que venimos a experimentar todo tipo de emociones, sentimientos y experiencias para lograr reafirmar nuestro camino y volvernos un poco más fuertes, desarrollar nuestro carácter, ¿sí? Creo que sí, estoy de acuerdo con eso. Y otra cosa muy importante es que no siempre y para todos se requieren este tipo de medicinas ancestrales y que en ningún caso generan dependencia. Que eso quiero dejarlo claro porque es importante que la gente lo conozca. Bueno, y con respecto a mi experiencia personal, bueno, sí, te voy a contar algo bien interesante y bien profundo. Creo que hay demasiada luz en la sombra. Suena como incoherente, ¿cierto? Pero es bien profundo. Hay mucha luz en la sombra. Eso me invita a mí a hacer procesos de autorreconocimiento, adentrarme a lo más profundo de mi ser. Solo llegamos a esos estados cuando tenemos momentos de saturación. Porque nosotros vemos en el camino de nuestra vida personas que repiten una y otra vez situaciones adversas, pero no salen de ellas. Teniendo la posibilidad de salir de ellas, no salimos de ella. Y es necesario que lleguemos a un punto de saturación. Ese es el punto de saturación que nos permite avanzar
a encontrar respuestas que nos permitan avanzar a otros estados de conciencia, por decirlo de esa manera. Yo llegué a un punto de saturación en mi vida personal y tomé una vez la medicina de Yagé. Y en ese estado de conciencia, porque fue muy bonita la experiencia que tuve yo, en ese estado, en esa quietud, en esa calma que me permitió la medicina, encontré muchas respuestas. Con el paso del tiempo fui comprendiendo también que una de mis mayores sombras era el miedo al abandono. Tenía mucho miedo a ser abandonada. Entonces imagínate lo que explicaba Diego ahora acerca de la definición de las sombras y cómo se formaban ellas. Mi sombra se formó gracias a una experiencia en la infancia. Yo fui abandonada por mi padre por situaciones económicas y sociales de esa época. Fui abandonada por mi padre para buscar un mejor vivir económico a la edad de 5 años. A la edad de 5 años tú no eres consciente del dolor que sientes de la partida de alguien, simplemente lo ves partir. Pero lo que está pasando dentro de ti simplemente lo vas a guardar. Los queda registrado allí, como quieran llamarle, como un trauma, como un episodio negativo, como un dolor. Queda registrado en tu ser interior, en el subconsciente. Resulta que ese dolor que me impactó la pérdida y el abandono de mi padre en mi hogar no era consciente, pero regía mi vida ordinaria, mi vida del cotidiano vivir. Entonces tuve una situación de pareja en la que recurrentemente se presentaron determinadas situaciones en las que yo evitaba el abandono. O sea, toleraba o aguantaba ciertos comportamientos por evitar el abandono, pero no era consciente de mi parte. Vino a ser consciente casi que ahora de adulta, ya muy mayor. ¿Por qué? Porque me di cuenta que había un dolor muy profundo dentro de mí y una vez en un estado de meditación, después de las medicinas ancestrales, después de probarlas, conectar con ellas, llegué a ese estado de meditación donde me vi niña y me vi con el dolor de ver partir a mi padre. Entonces supe que allí estaba el asunto por resolver, que ese había sido el origen. El origen era el miedo que tenía yo al abandono. Por lo tanto, cualquier relación que yo conformara iba a tolerarla, sea cual fuera la situación incómoda que tuviera que vivir, por evitar el abandono. Entonces, allá había una sombra. Cuando logré integrar esa sombra en mí, logré tener mejores relaciones con las personas, sin el miedo a ser abandonada. Entonces, fíjate, desde los 5 años venía esa sombra ahí, regía parte de mi vida de forma inconsciente. Entonces, por eso es tan importante que lleguemos a ser conscientes de las sombras, porque muchas de ellas están dirigiendo nuestra vida y no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, yo también quiero entregarles el día de hoy una forma de descubrir las sombras. Hay muchas formas de hacerlo, pero quiero entregarles una forma hoy que es bien importante y me ha servido bastante. Que lo hubiera conocido en esa época, quizás hubiera avanzado antes, pero bueno, no se trata de lo que hubiera pasado, se trata de lo que está pasando hoy y eso es lo que me interesa en este momento, de lo que sucede en este aquí, este ahora. Una de esas formas es mantente muy atento, mantente muy consciente de lo que te molesta de la otra persona. Ya sea tu pareja o la persona que decidiste o la que compartes apartamento o un familiar muy cercano con el que convives, qué sé yo. Lo que te molesta de esa otra persona recurrentemente te está mostrando una sombra a ti, tuya. No es de la otra persona, es tuya. Lo que te duele con demasiada frecuencia, lo que no puedes tolerar, te está mostrando una sombra. ¿Cuál es la tarea entonces de nosotros, Anthony? La tarea de nosotros es identificar cuál es esa sombra. Y como decía Diego, hacer una individuación, integrarla. La sombra no podemos erradicarla, es integrarla a nosotros, comprenderla, hacernos una con todo eso que tenemos dentro de nosotros, lo que llaman luz u oscuridad. Por eso digo, dentro de la sombra hay mucha luz, o sea, mucho proceso de enseñanza, una lesión impresionante, un proceso de transformación enorme que nos permite avanzar.